Son muchísimas las primeras veces que vivimos en la vida. Muchísimas gracias por estar nuevamente. Serendipia Podcast abre otro episodio. Hoy vamos a seguir explorando la migración cubana, vamos a seguir explorando de alguna manera cuáles son las vías y cuáles son las primeras veces que los cubanos fuera de Cuba y también dentro de Cuba viven. Pero hoy vamos a hablar y te voy a presentar a un amigo, un invitado, que nos va a hablar de cómo es migrar pero para estudiar. ¿Cómo es estudiar fuera de Cuba? ¿Cuáles son los principales procesos a los que se enfrenta? Incluso desde dentro de Cuba, que es bastante difícil. Luis Orlando, bienvenido. Gracias, Froilán. Me encanta estar aquí, me encanta tu idea de este podcast y bueno, siempre es un placer y nada, y un buen rato conversar contigo y debatir y contar cosas y bueno, ahora que también se sumen los oyentes de este podcast. Yo estoy desde Queens, Astoria, en Astoria, Queens, Nueva York. ¿Y Luis Orlando está desde dónde? Estoy desde Praga, República Checa, en el mismo centro de Europa. Vamos a Mucho entrar. frío. Sí, aquí también. Aquí también. De hecho, hace pocos días fue mi primera vez con la nieve, que tú me viste la historia en Instagram. Y yo pensé que mi primera vez con la nieve iba a ser diferente, pero la verdad que fue un poco, no sé, me desilusionó un poco. No, pensaba que era otra cosa, quizás por culpa de las películas y de lo que uno tiene en la cabeza de la nieve, el muñeco de nieve. Pero no. Me mojé Eso los depende de pies, muchas cosas. me mojé Mi los primera vez con la zapatos. nieve, Dime. eh, a mí la nieve me encanta. A mí la nieve me encanta, pero eso depende de muchas cosas. Lo podemos dejar para después si quieres, o podemos ya empezar No, háblame a de eso ya. hablar. Ya nos metimos en la nieve, ahora hay que quitársela de arriba. Exactamente. Mira, te lo juro que te lo puse en el comentario de Facebook. Llevaba toda la temporada esperando que nevara en Nueva York para saber qué ibas a poner tú cuando vieras la nieve por primera vez. Porque nosotros aquí, cuando yo estaba el año pasado en Dinamarca, empezando el primer año del máster, todos los que veníamos de zonas más cálidas del mundo, Ujú. en cuanto nevó por primera vez en Aarhus, la ciudad de Dinamarca donde yo estaba estudiando, todos nos volvimos como que locos. Recuerdo que nevó el 1 de diciembre de 2021. A las plenas 9 de la mañana estaba cayendo una muy buena nevada. Entonces te decía que eso depende mucho porque la nieve lo mismo puede ser muy bonita, que puede ser muy insoportable, en dependencia del frío que haya, en dependencia de la cantidad. Y, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando no hay tanto frío que nieva y al poco rato empieza a derretirse toda esa nieve, entonces eso ya se vuelve muy asqueroso en las calles, muy sucia, no sé qué. Pero ese momento, cuando hay suficiente frío, que nieva suficiente, como para que todo se ponga blanco, la nieve cuando cae, si no es en tormenta, que cae normal, suavecito. Es muy bonito, a mí me encanta, me da mucha paz y yo he agradecido a todo lo que debe ser agradecido por tener la oportunidad de ver la nieve y creo que es un fenómeno natural muy, muy, muy bonito. Tú sabes que yo vengo de atrás de un central azucarero en vertientes Camagüey. Y mi mamá me escribía ese día que cayó la primera nevada aquí en la ciudad de Nueva York, porque Nueva York es un estado mucho más grande y en Buffalo, cerca de Canadá, ya el año pasado hubo como una gran tormenta y hubo mucha nieve, pero aquí en la ciudad, en el área metropolitana de Nueva York, no había nevado ni en el 2000, en lo que va de 2023. Y yo te decía lo del central azucarero porque mi mamá me decía, cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo es? Le dije, es como el bagacillo del central, es la misma cosa, es la misma historia, así, vuela así como con el aire, va para donde va y cae en todos los lugares. Y entonces yo tengo esa asociación del bagacillo del central de vertiente con la nieve, pero me mojé los pies y llegué congelado porque ese día incluso porque uno hace la costumbre, que eso es nuevo para los cubanos que cuando salimos de Cuba y vivimos en climas diferentes al nuestro, chequear la temperatura y si va a llover cuando sales de casa, porque de ahí depende de cómo te debes vestir. Eso es otra cosa, otra historia. En Muy Cuba nos importante. vestimos con el mismo pulovito de, como digo yo, de la casa, de salir, el de menos salir, el de andar, el de tardear.
No, no, aquí tienes que vestirte en dependencia de si llueve, si hay frío, si hay aire y los zapatos. Y yo la verdad salí así, como soy yo, y no revisé temperatura. Me di cuenta ya en el tren que iba a nevar en la noche y cuando llego al trabajo, pues me dicen, bueno, sí, Froilán, va a nevar. Yo dije, Dios mío, no traje las botas de nieve. Las botas normales eran las que traía. Eso se mojó hasta el alma y llegué mojado, mojado, mojado hasta el alma aquí, empapado en nieve, pero sí lo disfruté muchísimo. Sí, sí es cierto que es muy bonito y ver nevar en una ciudad como Nueva York, rodeada por todos los edificios, por esa infraestructura tan bonita que tiene la ciudad, es como que es un plus, ¿no? Tienes la nieve, pero además tienes así, no sé, ver el Empire State a través de la nieve y toda esa bobería que a uno le emociona. Son esas boberías que uno, que también lo hacen uno sentirse que está vivo, ¿no? Así Conocer mismo. algo que no, que es nuevo para uno, ese tipo de cosas. Yo este año tuve una imagen muy bonita. Aquí en Praga nevó muchísimo en diciembre. Aunque no hubo Navidad blanca en Europa, en la Aquí mayoría de los tampoco. lugares subió la temperatura y la nieve se derritió, pero a mediados de diciembre más o menos hubo una helada tremenda en esta zona de Europa. Y bueno, hubo un frío tremendo, frío de esos que yo nunca en mi vida había experimentado, de que bajara la temperatura en la madrugada a -12, -15 grados, y por el día la máxima de -5 grados, que se te congelan las manos en la calle. Y un día salgo de clases y esta clase que yo tengo los miércoles por la tarde-noche y que como aquí oscurece a las 4 de la tarde en diciembre, pues bueno, cuando salí de las clases ya era noche cerrada. Y mi clase queda en el centro de Praga y cuando salí, fui directo a la Plaza Vieja de Praga, que es un sitio Ujú. extremadamente precioso. Esta ciudad es preciosa. Y está uno de los mercados navideños más grandes que hacen en la temporada. Está ubicado ahí. Bueno, fue precioso porque estaba nevando muchísimo. Esa nieve que yo te digo, había mucho frío, la nieve no se derrite, se empieza a acumular, se pone todo blanquito. Y era precioso ver los villancicos de fondo, los mercadillos navideños con sus adornos, el gran arbolito en el medio de la plaza, los edificios antiguos alrededor y la nieve cayendo. Fue de verdad un momento muy, muy, muy bonito. Lo que pasa es que la nieve es eso, es ese momento Es nada ese más. momento. Sí. Después, cuando pasan los días, se empieza a poner sucia, hay mucho frío, el frío molesta mucho a mí. Ya yo estoy a estas alturas de marzo, yo estoy ya que tengo ganas de que llegue la primavera porque ya quiero vestirme con menos ropa Sí. y disfrutar un poco el No, calor. y cae nieve, se mantiene la temperatura bajo cero. Yo no sé en Europa, pero aquí es el Fahrenheit, que me tiene perdido totalmente. Yo sigo A mí con, también. no, yo sigo con el grado Celsius. A mí denme en grados Celsius, denme en kilómetros y denme en metros. Pero el Fahrenheit, la milla y los pies me pierden un poco. Pero cuando cae nieve, sigue la temperatura bajo cero. Llueve, esa nieve entonces se congela. Y entonces ahí vienen los resbalones, las caídas, caminas así con cuidado. Pero ya, otra primera vez, y de eso trata este podcast, de las primeras veces que la gente dice, ay, pero qué, Froilán, a veces cuando tú me dices de primera vez, yo digo, todos los días, ojalá y todos los días tuvieras primeras veces y saber identificarlas y disfrutar ese momentico que vamos a ver nevar, Luis Orlando, tú y yo, millones de veces más. Vamos a ver nevar y vamos a ver nieve, pero ese primer recuerdo es como el que se queda, el que no se queda. Por eso hoy vamos a hablar de estudiar en el extranjero. ¿Cómo te llega la idea? ¿Cómo te llega la posibilidad bueno, la idea siempre está en los estudiantes cubanos de tener una beca y estudiar en el extranjero por las posibilidades que ofrecen. Pero ¿cómo llega a ti? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Bueno, como tú decías, primeramente, tú sabes que la migración es un tema que está ahí, dándote vuelta cuando tú eres cubano y crees que, a ver, en gran medida puede que lo sea, pero en general uno cree que es la solución a todos los problemas de hoy. No es tan así, pero bueno, resuelve algunos. Y uno quiere viajar, al menos no migrar, pero viajar. Tú sabes que ese siempre es el sueño de los Ujú. cubanos, conocer. Además, yo creo que todo el mundo lo merece.
y siempre tenía ese asunto. Entonces, las becas están por varias razones, o sea, son atractivas por varias razones. La primera es que uno como profesional, pues uno trata de acceder a los mejores centros de estudio, a tener una formación internacional que te avale de en ciertas instancias, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me trazo una meta y decía, eh, cuando yo acceda a un máster, cuando yo Ujú, quiera estudiar el grado de máster, yo quisiera hacerlo en otro país, no porque yo desestime en las universidades cubanas, sino porque creo que estudiar en el extranjero pues me abre más puertas a nivel internacional. Creo que era una ambición que yo siempre he tenido. Y segundo, pues está el tema de la migración y del viaje. Estudiar en el extranjero, además con una beca, implica también un financiamiento que casi que es idílico porque estás cumpliendo tu sueño de viajar, de vivir en otro país, de estudiar en una universidad con prestigio y que además, pues, no tengas que preocuparte por el aspecto financiero, que es desgraciadamente lo lo que más frena el acceso a este tipo de programas y los viajes alrededor del mundo para los cubanos. ujú. Y bueno, nada, llegó un momento, después que me gradué de la Universidad Central de Las Villas en 2014, estuve un tiempo trabajando, haciendo periodismo en Cuba, que me Hay que gustaba. decir que no lo hemos dicho, que Luis Orlando es graduado de la UCLV, Universidad Central Marta Abreu, de Las Villas, de Santa Clara, en Cuba, de periodismo. Eres un periodista licenciado en periodismo, o sea, no lo habíamos Exactamente, dicho. exactamente, tienes razón. Pues nada, yo trabajé como periodista por varios años, me gustó mucho lo que hice allá, pero era muy difícil también. Todos sabemos los obstáculos que hay en el periodismo en Cuba. Eso da para otro tema de otro podcast. En algún Ujú, momento, si quiere, ya debatiremos aquí todos los obstáculos que tuve que superar y los problemas que hubo. Pero bueno, nada. Después de ese tiempo trabajando, entonces un día trasé y dije, mira, yo quiero estudiar en el extranjero y necesito estudiar con beca porque no tenía los recursos para irme a estudiar sin beca. Porque las matrículas de las universidades en Europa o en cualquier parte del mundo son extremadamente caras y los costos de vida y las visas llevan también recursos financieros que con el nivel de vida que se vive en Cuba no es posible, no, ujú. no era posible. Ni siquiera yo, que además trabajé con turismo y tenía mis ahorros, no me daba el dinero para eso. Entonces, en 2016 conozco en un curso que yo estaba estudiando, un posgrado pequeñito sobre periodismo e investigación, que era independiente además, que había sido financiado por el Toque y varios colaboradores del Toque estábamos ahí en ese curso de investigación. Y la instructora del curso de investigación era casualmente egresada de este máster que yo estoy estudiando ahora. Entonces, haciendo networking y socializando una noche que salimos todos juntos por La Habana, eh, le, le comento, ¿no? Yo quiero, uno de mis propósitos en el futuro es estudiar en otro país, acceder a alguna beca, algo así. Y ella me dijo, te voy a recomendar mi máster. El máster que yo estudié es del programa Erasmus, es para periodistas y me parece que eres el candidato perfecto. Me lo dijo así, me dijo, después al otro día me pasó el link del programa de máster y el primer obstáculo que tuve que vencer era que era completamente en inglés y yo en ese Ujú. momento el nivel de inglés que tenía no era suficiente. Ahí vino una primera vez. Y era yo a mejorar mi inglés y además adaptarlo a niveles académicos. Pero me tracé metas, gracias a eso me tracé metas porque vi que era un programa concreto, vi que era un programa en el que mi perfil se ajustaba perfectamente. Y recuerdo que lo primero que hice fue pues trabajar más duro cuando estaba ya yo de vuelta a Trinidad, mi ciudad de origen y pagarme clases particulares de inglés. Estuve 8 meses aproximadamente entrenándome para inglés académico.
Pero pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y me puse a trabajar con el turismo en Cuba, gracias a que también mejoré mucho el inglés como para poder ejercerlo profesionalmente y un poco que me acomodé. eh, Aplicar a una beca es muy difícil, lleva mucho tiempo, hay que invertir mucho tiempo, muchos recursos. Y yo en ese momento estaba más enfocado como en trabajar y reunir un poco de dinero y ese tipo de cosas. Entonces, nada, estuve desde 2017 que yo estaba trabajando en Santa Clara, regresé en 2017 a Trinidad y ahí estuve todo ese tiempo pues trabajando, estuve en la oficina del Conservador de Trinidad como editor de la revista Tona Punta, estuve trabajando también de guía de turismo, todas esas cosas, reuniendo dinero y ejerciendo el inglés. Lo dejé de lado, el tema de las becas, hasta que llegó la pandemia. Llega la pandemia, se detiene el mundo y dije, o yo hago algo con mi vida o me suicido, porque no puede, no, no me suicido, no, es una No, no, forma no, no, muy no. extrema de hablar, no, 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 mal, está muy Una mal. forma muy derrotista del Quiero, cubano de decirlo. es una forma de hablar extrema para decir para, Romper la para inercia. mostrar que estaba un Mm. poco como que necesitaba salirme de ese ambiente. Y recuerdo que uno de las metas fundamentales que me tracé en ese momento fue, pues, este es mi momento de luchar por ganarme una beca en el extranjero. Ya te digo, es un proceso que lleva mucho tiempo, lleva mucho estudio de leer convocatorias, de interpretar esas convocatorias, interpretar cuál es el perfil que tienes que hacer, tiempo de crearte tu propio perfil, desde buscarlo, desde hacerte un buen currículum, desde escribir ensayos académicos que de verdad convenzan a un comité de selección de cualquier programa y a crearte un proyecto académico también que sea convincente, que sea bueno. Y es bastante agotador en ese sentido. Probé varias opciones, varias becas, sobre todo en Europa. Mi objetivo siempre fue Europa porque, no sé, por las posibilidades que ofrece, eh, por las buenas universidades que hay aquí. Culturalmente me parece un sitio extraordinario y bueno, siempre quise venir para acá. Entonces, vamos a hacer como un salto en el tiempo porque tenemos solo media hora de podcast. Ya, logra Luis Orlando, obtiene su beca después de todo el sacrificio que él ya explicó y llega a Europa. Tú habías salido ya de Cuba, o sea, no Yo era había tu ido primera vez fuera de Cuba, ya tú habías salido de Cuba, habías estado en Colombia, en pero Colombia, había estado en sí es tu 2018. primera vez en el viejo continente, en la Ujú, despampanante y caótica Europa. ¿Cómo fue ujú. esas primeras veces de Luis Orlando en Europa? Porque tú llegaste primero a Copenhague, no a Praga, donde estás ahora. Yo llegué primero a Rusia. Wow, Eso es otra historia. cierto, 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 cierto. En aquel momento, cuando no había guerra con Ucrania, que todavía había puentes entre Rusia y Europa, y fue la única vía que encontré para poder aplicar a la residencia estudiantil en Dinamarca. Tuve que viajar a Europa, primero estuve un mes y medio en Europa en medio de la pandemia, que eso es una historia en sí misma, que no voy a hacerla ahora para no extender mucho. Pero bueno, en la Unión Europea. Mi primera vez fue en Dinamarca. Además fue donde yo empiezo quizás a contarlo, porque lo de Rusia fue un poco especial y tuve que estar un tiempo allá casi que encerrado, había pandemia, no quería enfermarme también, tuvo sus complicaciones, pero en Dinamarca. Fue un cúmulo de primeras veces en muchos sentidos. Fue mi primera vez hablando inglés las 24 horas, era la única forma de comunicarme con todo el mundo. Eh, Era mi primera vez estudiando en un idioma diferente al mío.
no te puedo explicar la cantidad de veces que entré en pánico porque creía que no entendía al profesor. Sí lo entendía, pero en ese momento mi oído tenía que adaptarse. Leer artículos en inglés, escribir artículos en inglés, hacer tareas en inglés, fue extremadamente complicado. Tuve que pasar por varios ataques de pánico. Eh, el choque cultural, el de no entender bien cómo referirte a las personas porque no sabes hasta qué punto puedes cruzar barreras o no, el conocer la ciudad, el conocer cómo son las dinámicas de esa ciudad, el sentirte a veces por mucho tiempo eh, pez fuera del agua, esa sensación de desarraigo porque por un lado estás súper agradecido de esa oportunidad y por otro lado eres como una gota de aceite en un mar de agua, porque sí, todo es muy bonito alrededor, pero en ese momento no encajas ahí, hay muchas cosas que no te son familiares. Entonces son esas primeras veces, la primera vez de comprar en un supermercado, la primera vez de comprar en un supermercado en el que nadie te pregunta, en el que nadie te verifica, en el que tú no sabes que si te llevas algo sin pagarlo te va a pitar una cosa en la puerta. Nunca lo he hecho, pero yo siempre me pregunté por qué la Yo he gente no estado, me, yo he estado no me tentado, yo he verificaba estado el ticket al tentado, final. sobre todo con la historia del self-check-in, del self-checkout, que tú pagas tú mismo tu comida y tu historia. Yo digo, Exactamente. ¿y cómo ellos saben que Esas yo fueron cogí muchas dos? primeras veces también de yo evitar hacer el self-checkout porque me daba vergüenza, me daba pena. No quería Sí. hacerlo porque no quería enfrentarme a la máquina. Entonces yo me iba a la caja con la cajera de todas formas. Y el no saber pagar con el móvil, Ujú. no saber pagar con el móvil, no saber que se podía poner la tarjeta ahí. Esa fue otra primera vez, aprender cuestiones de banco, sacar tu tarjeta, qué cosa es el número IBAN, el número de cuenta, poner la tarjeta por aquí, cómo se transfiere dinero, Que esos todas son esas fueron temas, que muchas esos son primeras temas veces. que yo he explicado también aquí en Nueva York a la gente que conozco, ¿no? De que los cubanos estamos fritos, puestos al sol, tostados y hechos polvo en esos temas de desarrollo tecnológico, de pagos electrónicos, de cómo funciona, de que si esto, lo otro, incluso devolver cosas. A mí me ha pasado la primera vez que yo compré algo por Amazon y que lo devolví. Yo dije, ellos no van, ellos saben que yo usé esto, ellos van a saber que yo lo abrí. No, hay una plena confianza, hay una plena seguridad. Lo que pasa es que Hay hay leyes saberes también, también. hay Lo que leyes que pasa respaldan esas cosas también. que hay saberes que te guían que uno no tiene. Ahí es donde entonces choca con esos primeros momentos. Pero dime de una agradable. Por ejemplo, la primera fiesta estudiantil. Que no son iguales a las fiestas cubanas. No sé las fiestas europeas, pero las fiestas americanas son aburridísimas. Todo el mundo tomando y aburridísimo. Pero ya cuando tú llegas, Luis Orlando, cubano, seguro baila salsa, seguro es tremendo, no sé qué, ven. Y bueno, en tu caso, puede que sí. Yo no doy un paso de salsa Yo para bailo un nadie. poquito de salsa y a mí me pusieron a dar clases de salsa y todo a los compañeros del curso. Las fiestas europeas son buenas y las primeras fiestas estudiantiles que yo fui aquí no eran nada aburridas. Y además, como también eran comunidades internacionales, había gente de muchos lugares, pues la Ujú. verdad sea dicha, la pasábamos extremadamente bien. E imagínate tú que la primera fiesta a la que yo fui aquí fue después del COVID, que yo hacía rato que no iba a una discoteca en ningún lugar. Y aquí en Dinamarca, que fue una primera vez porque cuando yo entré a Dinamarca habían quitado todas las restricciones. Era uno de los pocos países en el mundo que había levantado todas las restricciones, al menos temporalmente. Y era mi primera vez viviendo un mundo post pandemia mientras había pandemia. Sí, porque Y tú así, llegaste no, en el mundo post-pandémico. Bueno, yo en llegué en pandemia. plena pandemia. Yo En llegué en plena plena pandemia, pandemia porque ¿cierto? recuerdo que cuando llegué en septiembre la cosa había mejorado muchísimo. Pero ya en noviembre, diciembre volvió otra vez a subirlo, pues fue cuando vino el Omicron y todas esas cosas, que también hubo muchas restricciones, que muchísima gente eh,
se infectó de COVID en mi clase y todas esas cosas que yo todavía no sé cómo no lo cogí porque había tanta gente alrededor mío que nunca entendí. Y momentos felices así, la nieve, por ejemplo, que hablamos de ella Ujú, anteriormente, la primera vez que vi una nevada, la primera vez que viajé a otros países de Europa, la primera vez que salí de Dinamarca, ya en plan de porque a Dinamarca fui a estudiar con un propósito específico, pero la primera vez que salí de viaje internacional a conocer, a disfrutar de vacaciones, de viaje de ocio, fue a Hamburgo, en Alemania, que es pegadito ujú. a la frontera de Dinamarca. Fue un viaje, fue mi primera vez viajando con mis amigos de clase, la pasamos súper bien. Y bueno, fue mi primera vez en Alemania. Cuando fui a Italia por primera vez, que flipé, cuando yo puse un pie sobre todo en Roma, una ciudad que me había parecido hasta en las sopas de toda la historia del arte, de la arquitectura, de la comida, todos los referentes, tantos referentes de la religión, porque yo soy católico, tantos referentes de Italia que uno ha tenido, tantas obras de arte, tantas fotos de Roma, de esos inmuebles emblemáticos que uno ha visto toda su vida y que lo veas frente a tus ojos, que estés de pie frente a la Plaza de San Pedro, a la Basílica, frente al Coliseo, frente a los arcos, a los diferentes arcos que hay en Roma, que te sientes en un restaurante y te comas una lasaña o una carbonara en Roma. Es un momento que tú tienes que pincharte y decirte, eh, esto está soñando, esto es real, de verdad esto te está pasando. A lo mejor para cualquier otra persona del mundo le parece como un viaje trivial, vamos a Roma y ya. Pero para este cubano que está aquí, Mm. guajiro de Trinidad, de un pueblito pequeño en el centro sur de Cuba, pues eso fue una cosa tremenda. Y lo otro fue París, por ejemplo. Cuando visité París, me pasó lo mismo. Cuando vi la Torre Eiffel, eh, frente a mí, fue la misma sensación esta de se te pone la piel de gallina, de pellizcame que estoy soñando, porque son cosas que a uno le resultaban difícil imaginar cuando, no sé, por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, que en Cuba todavía no era permitido viajar libremente, que tenías que pedirle un permiso al gobierno en ese momento. Entonces, la idea de viajar, yo crecí con una idea de viajar que era muy limitada. Yo nunca pensé que pude haber hecho eso. Ni siquiera estudiar en el extranjero, nada por el estilo. Pero fíjate que esas primeras veces a mí me pasan también. Eh, yo, al igual que tú y al igual que mucha gente, soy muy sensible por el arte. Y la primera vez que yo aquí en Nueva York estuve en contacto con arte universal real, estuve frente a Monet, que estuve frente a Van Gogh. Yo me acercaba a las pinturas y decía, no puede ser. Ahí está, mira. Esa es una pincelada hecha. Es una sensación que después uno lleva a otra gente. Me ha pasado que en el Metropolitan llevo a amigos, llevo gente para que conozcan el Met, el Metropolitan, y yo me quedo así como mirando. Le va a dar ahora, le va a dar ahora. ¿A quién se le nota más y hay quien no se le nota menos? Pero es un poco, es lo que yo te digo, es un poco adictivo vivir esas sensaciones. Yo no me canso de caminar por Nueva York, Central Park. Cuando voy caminando para el trabajo, voy caminando, que veo así los edificios icónicos. La primera vez que estuve cerca de la Estatua de Libertad, la Vieja Verde, como le digo yo, son monumentos, o la primera vez que fui a Central Park, donde está la estatua ecuestre, la única que existía de José Martí, y decía, wow, estoy aquí. Es increíble, pero eso también te da como un choque de realidad y te da como, sí, sí se puede. Los sueños sí son posibles. Entonces, ya para terminar, que casi no nos queda nada, Luis, ¿qué primeras veces tú quisieras seguir experimentando? ¿O qué le dirías a gente que ahora mismo quizás está aplicando para una beca en el exterior?
puede ser en Latinoamérica, que están dentro de Cuba y que pueden ser una beca en el exterior. ¿Qué cosas tú les recomiendas? Apréndete esto, te va a servir. Mira, trata de resolver estos problemas antes de llegar a cualquier lugar. Primeras veces que quisiera seguir viviendo serían los viajes. Tengo muchas ganas de viajar, me gusta mucho, odio los aviones, pero visitar sitios me encanta y tengo muchos planes a largo plazo porque se requieren recursos para eso y no los tengo ahora. Pero sí quiero viajar a otros continentes, quiero conocer muchos lugares y quiero tener esa sensación de, de, ¡Buaf! de vida que me da, sí, esa explosión de emociones que me da llegar a un sitio emblemático, sobre todo los sitios antiguos, como en Perugia, esa ciudad de Italia donde fui, que había un arco etrusco de 3000 y tantos años ahí, que tú podías tocar eso y decirle, esto se construyó hace 3000 y tantos años. Eso es, pum, te explota la mente. Eso, con el perdón de la palabra, te hace mierda. Tú dices, no soy Exactamente. nada, soy un polvo en el tiempo, no soy absolutamente nada. Y eso yo creo que también dentro de esas experiencias primeras que uno vive y cuando vive emociones así, uno se convierte como en mejor persona, como dice, no valgo nada, soy un suspiro dentro de la creación, dentro del gran universo que existe porque es así, es realmente así. Entonces, consejos para las becas. En primer lugar, para todos los profesionales jóvenes de Cuba, los que están ahora todavía en pregrado, los que ya se graduaron, o incluso los que llevan años trabajando, aunque ya tengan algún máster, aunque tengan 40 años, no sé, la edad que tengan, piénsenlo. En primer lugar, no hay que esconder la idea. Es un buen recurso para emigrar. Si estás buscando emigrar, es un buen recurso para emigrar. Eh, Mereces, si has trabajado, si tienes una obra o si tienes el talento o lo que sea, o si te crees capaz, mereces competir por una beca y mereces a todo el mundo lo merece y creo que en la gran mayoría de los profesionales cubanos, todos, casi todos, por no decir todos, tienen la capacidad para ser otorgados, para que les otorguen una beca. Pero tampoco es fácil, hay que trabajarlo. Mis consejos son, aprendan idioma, inglés como mínimo, es muy importante. Eh, para lo más básico se necesita inglés, para pedir una dirección en cualquier parte del mundo se necesita inglés, para hacer amigos, que es muy importante cuando estás solo en otro país, se necesita el inglés. Hay que aprender idioma, hay que aprenderlo desde temprano, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, se necesita, es muy importante. Eh, Dos, eh, lean, métanse en las páginas web, conéctense a internet, vean tutoriales en YouTube, todo lo que puedan sobre cómo aplicar a becas, cuáles son las mejores prácticas. Porque uno, muchas veces nos creemos que no nos dan la beca porque no tenemos la capacidad, pero en realidad lo que pasa es que no sabemos cómo aplicar, porque en Cuba no hay esa competencia Ujú. por acceso a este tipo de servicios y no sabemos cómo construirnos el perfil. Entonces, eso lleva tiempo también. Hay formas, hay tips para escribir los buenos ensayos, para saber eh, escribir buenas cartas de recomendación, a quién pedirle las cartas de recomendación. Hay que saber conceptos como networking, liderazgo, em, proyecciones futuras profesionales, ese tipo de cosas. Entonces, vayan con los otros cubanos que han ganado becas, pregúntenle, no tengan miedo de preguntar. Eh, yo estoy estudiando el programa Mundus Journalism, que es de las becas Erasmus de la Unión Europea. El que esté interesado, que venga a mí, que yo les doy todos los consejos y todos los tips que me pidan. 2 minutos nada más nos queda, Luis Orlando. La próxima vez que, bueno, nos vamos a seguir viendo. Si tengo otro tema de tratar en Serendipia,
vamos a hablarlo con Luis Orlando, pero me tienes que prometer que cuando vengas a los Estados Unidos, directo a Nueva York. Nueva York es mi destino número uno en los Estados Unidos. Es, y no solo porque tú y Carlos estén ahí, y bueno, y ahora otros personajes, Más otros cubanos. personajes. Están llegando más Sí, cubanos a Nueva York, afortunadamente. exactamente. Siempre ha sido de toda la vida mi destino número uno en los Estados Unidos, la capital del Mundial del Arte, etcétera. Bueno, pues para acá vas a venir y yo te voy a llevar a yo, porque yo casi siempre tengo más tiempo que otras personas, así que un abrazo grandísimo, te quiero muchísimo. Ojalá yo pueda ir a Europa pronto y nadie sabe. Entonces, yo vivo mis primeras veces al lado tuyo y Europa me seduce muchísimo. Dime, Ese fue una primera vez que se me olvidó decirte. La tenía en la cuéntame. mente, pero como estábamos cortos de tiempo, rapidito. Otra de las primeras veces fue verme con Carlito en Europa, verme con un gran amigo de mi ciudad que estudió conmigo. Recorrer sitios de Europa era otra cosa que era, mira, para Eso te, pellizcarme, si esto no puede no, ser cierto. y eso también achica el mundo. Tú no sientes el mundo tan extenso y no sientes el mundo tan grande cuando te pasan esas cosas, cuando tú te encontraste con Me pasó Carlos. con Carlito, me Exacto. pasó con Isabel también, que Isabel resultó estar casada con una persona viviendo en la misma ciudad donde yo Ujú. estaba estudiando. Bueno, se acabó el tiempo. Serendipia Podcast, gracias Luis Orlando León por estar con nosotros, por estar conmigo, con nosotros y nosotros. Yo acostumbrado a la radio, el equipo realizador. Soy yo nada más y él al lado de allá, más nadie. Oye, muchísimas gracias y Un placer. acuérdate siempre de vivir esas primeras veces, vívela con intensidad, atesórala y recuérdala. Un abrazote. Gracias por traerme aquí. Un abrazo, chao. El próximo episodio, la próxima semana. Serendipia Podcast. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de una primera vez? Chao.